Un pescador sin dinero salva a una chica de un yate que se hunde. No imaginaba que era la millonaria de Cartagena. Antes de comenzar, déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Y al final, no olvides calificar esta historia del 0 al 10. «Por favor, ayúdame», gritó la mujer mientras luchaba por mantenerse a flote entre los restos humeantes del yate de lujo. Diego Ramírez no lo pensó dos veces. Aceleró su modesta embarcación pesquera hacia las llamas que consumían lo que momentos antes había sido una nave de millones de pesos. El agua del Caribe se teñía de negro por el combustible derramado, y los gritos desesperados de la mujer cortaban el aire como cuchillos. «Tranquila, ya voy por ti», le gritó mientras maniobraba entre los escombros flotantes. Con manos expertas, Diego extendió una soga hacia la mujer. Ella tenía el cabello empapado pegado al rostro, pero incluso en esas condiciones desesperantes, Diego notó algo especial en sus facciones. No era como las mujeres del barrio donde él vivía. Sus manos, aunque temblorosas, eran suaves, sin las cicatrices del trabajo duro. «Agárrate fuerte», le dijo mientras la ayudaba a subir a bordo. La mujer colapsó en el suelo de la pequeña embarcación, tosiendo agua salada y temblando de shock. Diego se quitó su camisa de trabajo y la cubrió, notando que bajo la ropa empapada llevaba joyas que brillaban incluso bajo el humo negro que se alzaba del yate destruido. «¿Estás herida?», preguntó Diego examinándola rápidamente. «No, no lo creo», murmuró ella con voz ronca. «Gracias, me salvaste la vida». Diego la miró fijamente. Su acento era refinado, del tipo que se escucha en los barrios elegantes de Cartagena, muy diferente al hablar directo de la gente de Barranquilla donde él había crecido. «¿Cómo te llamas?», preguntó mientras dirigía la embarcación hacia la costa. La mujer vaciló por un momento, como si estuviera decidiendo qué responder. «Carmen», dijo finalmente. «Me llamo Carmen, pero para entender cómo llegamos hasta aquí, necesitamos conocer la historia de Diego Ramírez, un hombre de 32 años que había dedicado más de la mitad de su vida a las aguas traicioneras del Caribe colombiano. Diego había heredado el negocio pesquero de su padre, quien murió en una tormenta cuando él tenía apenas 18 años. Desde entonces, había luchado día tras día para mantener a flote no solo su barca, sino también a su familia. Su madre, Elena, de 65 años, sufría de diabetes y necesitaba medicamentos caros que consumían gran parte de sus ingresos. Su hermana Lucía, de 26 años, estudiaba biología marina en la Universidad del Norte, pero trabajaba medio tiempo vendiendo pescado en el mercado para ayudar con los gastos. La vida de Diego era una rutina constante de preocupaciones. Cada mañana antes del amanecer, revisaba su vieja embarcación, esperando que el motor aguantara otro día más. Las reparaciones eran costosas y la competencia con los grandes barcos industriales hacía cada vez más difícil obtener buenas capturas. Esa mañana había sido particularmente frustrante. Sus redes habían venido casi vacías y Diego calculaba mentalmente si tendría suficiente dinero para comprar el combustible del día siguiente. El sol caribeño pegaba fuerte sobre su espalda bronceada mientras revisaba los pocos peces que había logrado capturar. Fue entonces cuando vio la explosión. El yate blanco, elegante como una joya flotante, se convirtió en una bola de fuego en cuestión de segundos. Diego había visto suficientes accidentes en el mar para saber que esto no era normal. Las explosiones no ocurren solas en embarcaciones de esa calidad. Alguien había querido que ese yate se hundiera. Ahora, mientras llevaba a Carmen hacia la orilla, Diego no podía quitarse de la cabeza la imagen de esa explosión perfectamente sincronizada, y tampoco podía ignorar el miedo genuino en los ojos de la mujer que acababa de rescatar. ¿Había más gente en el yate?, preguntó. Carmen negó con la cabeza, pero Diego notó que sus manos temblaban más de lo que el shock justificaría. «Estaba sola», murmuró. «Solo yo». «¿Y qué hacías sola en un yate de esos en medio del mar?». Carmen lo miró con ojos que mezclaban gratitud y algo que Diego no pudo identificar del todo. ¿Miedo? ¿Culpa? Es complicado», dijo finalmente. Cuando llegaron al pequeño muelle de pescadores donde Diego amarraba su embarcación, Carmen se aferró a su brazo. «Por favor»,
le suplicó. No llames a la policía. No puedo ir a un hospital. Diego frunció el ceño. En sus 32 años de vida, había aprendido a leer a las personas, y esta mujer estaba escondiendo algo importante. Mira, Carmen, yo solo soy un pescador que hace lo correcto cuando ve a alguien en problemas. Pero si estás metida en algo peligroso, no es lo que piensas, lo interrumpió. Solo necesito un lugar donde quedarme por unos días. Te pagaré, te lo prometo. Diego la estudió por un momento. Carmen tenía la desesperación de alguien que huye de algo, pero también una dignidad que le decía que no era una delincuente común. Además, su familia necesitaba el dinero. Está bien, dijo finalmente. Puedes quedarte con nosotros, pero en mi casa se respetan las reglas y la primera es la honestidad. Carmen asintió, pero Diego se preguntó si realmente sabía en qué se estaba metiendo. Mientras caminaban por las calles polvorientas del barrio pesquero, Diego notó cómo Carmen miraba todo con una mezcla de fascinación y desconcierto, como si fuera la primera vez que pisaba un lugar así. Lo que Diego no sabía era que efectivamente era la primera vez, y lo que Carmen no le había dicho era que el yate que acababa de explotar valía más de lo que Diego ganaría en toda su vida, y que el hombre que había ordenado esa explosión no se detendría hasta encontrarla. Capítulo 2. Secretos bajo la superficie. La casa de los Ramírez era todo lo que Carmen jamás había imaginado que podía ser un hogar. Las paredes de concreto pintadas de azul claro estaban decoradas con fotografías familiares y una imagen del Sagrado Corazón. El olor a café recién hecho y pescado frito llenaba el pequeño espacio de 2 habitaciones donde vivían Diego, su madre Elena y su hermana Lucía. «Mami, esta es Carmen», dijo Diego mientras entraban. «La rescaté del mar. Necesita quedarse con nosotros unos días». Elena Ramírez, una mujer de 65 años con canas prematuras y manos curtidas por el trabajo, estudió a Carmen con la sabiduría de quien ha criado 2 hijos sola durante años difíciles. No dijo nada sobre la ropa cara empapada de Carmen o sobre el reloj que brillaba en su muñeca, pero Diego notó cómo su madre entrecerraba los ojos. Levemente. «Mijita, te ves terrible», dijo Elena finalmente, con esa calidez maternal que había consolado a Diego durante toda su vida. «Ven, te voy a preparar ropa seca y algo caliente». Lucía llegó del mercado 1 hora después, con sus libros de biología marina bajo el brazo y las manos manchadas del olor a pescado. A los 26 años, estaba terminando su maestría mientras trabajaba medio tiempo para ayudar con los gastos familiares. Era inteligente, observadora, y había heredado el instinto protector de su madre cuando se trataba de Diego. «¿Y tú de dónde sales?», le preguntó directamente a Carmen sin rodeos. «Lucía», la regañó Diego. «No está bien», dijo Carmen visiblemente incómoda. «Estuve en un accidente en el mar. Tu hermano me salvó». Lucía notó inmediatamente lo que Diego había pasado por alto: el acento refinado de Carmen, la manera como sostenía la taza de café como si no estuviera acostumbrada a la cerámica simple, y sobre todo, sus manos. Eran las manos de alguien que nunca había trabajado un día de su vida. Durante las siguientes 2 semanas, Carmen se integró a la rutina familiar de una manera que sorprendió a todos, especialmente a ella misma. Se levantaba antes del amanecer para ayudar a Elena a preparar el desayuno. Aprendió a limpiar pescado bajo la tutela paciente de la mujer mayor, e incluso insistió en contribuir a los gastos de la casa con dinero que había salvado en una bolsa impermeable. «¿De dónde sacaste tanto efectivo?», le preguntó Lucía una tarde, mientras contaba los billetes que Carmen había puesto sobre la mesa. «Siempre cargo dinero encima por si acaso», respondió Carmen, pero su explicación sonó ensayada. Diego se encontró fascinado por las contradicciones de Carmen. Era obviamente de dinero, pero parecía genuinamente interesada en aprender sobre su mundo. Le hacía preguntas inteligentes sobre la pesca, sobre los desafíos que enfrentaban los pescadores pequeños contra las flotas industriales, sobre el impacto del cambio climático en las rutas migratorias de los peces. «Los grandes barcos están acabando con todo», le explicó Diego una tarde mientras reparaban las redes en el patio.
Vienen con sus tecnologías, sus sonares, sus redes gigantes y arrasan con cardúmenes completos. Nosotros llegamos después y no encontramos nada. Carmen escuchaba con una atención que lo sorprendía. No era la atención condescendiente de alguien que simula interés por educación, sino la concentración genuina de una mente analítica que procesa información compleja. ¿Y el gobierno no hace nada?, preguntó. Diego soltó una risa amarga. El gobierno está del lado de quien paga más impuestos, y esos no somos nosotros, precisamente. Las noches se volvieron especiales para Diego. Después de cenar el sancocho que Elena preparaba con los pescados del día, él y Carmen caminaban por la playa cercana. Bajo la luz de las estrellas caribeñas, Diego le contaba historias de su infancia, de su padre que murió en una tormenta, de sus sueños de algún día tener una flota de barcos pequeños, que trabajaran en cooperativa. Carmen compartía menos sobre su pasado, pero hablaba con pasión sobre sus ideas de negocios sustentables, sobre la importancia de proteger los océanos, sobre cómo las empresas grandes podrían trabajar con pescadores pequeños en lugar de destruirlos. Tienes ideas muy modernas para alguien que trabajaba de... ¿Qué era lo que hacías antes del accidente?, le preguntó Diego una noche. Carmen vaciló. Administración, dijo finalmente. Trabajaba en administración. Fue durante una de esas caminatas nocturnas, 3 semanas después del rescate, cuando Diego finalmente se atrevió a besarla. Carmen había estado contándole sobre un proyecto de conservación marina que había leído, y Diego se perdió mirando cómo la luna se reflejaba en sus ojos oscuros. Carmen, murmuró, acercándose. Ella no se alejó cuando él la besó suavemente. Por un momento, bajo las estrellas del Caribe, las diferencias entre sus mundos desaparecieron completamente. Pero ese momento mágico se rompió cuando Carmen se separó bruscamente, con lágrimas en los ojos. No deberíamos, balbuceó. ¿Por qué?, preguntó Diego confundido. Carmen, no sé qué secreto estás guardando, pero lo que siento por ti es real. Carmen lo miró con una mezcla de dolor y algo que parecía culpa. Tú no entiendes, Diego. Yo no soy quien tú crees que soy. Esa misma noche, después de que toda la familia se durmiera, Lucía escuchó ruidos en la sala, se levantó silenciosamente y encontró a Carmen frente a la computadora portátil que usaba para sus estudios, con la pantalla iluminando su rostro preocupado. Lucía se acercó sin hacer ruido y vio lo que Carmen estaba buscando. Camila Delgado desaparecida. Heredera naviera missing. Recompensa por información sobre Camila Delgado. Los artículos mostraban fotos de una mujer que Lucía reconoció inmediatamente. Era Carmen, pero vestida con ropa elegante en eventos sociales, con el cabello perfectamente arreglado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Así que te llamas Camila», murmuró Lucía en voz baja. Carmen se sobresaltó y cerró la laptop de golpe. «Lucía, yo puedo explicar...» «No hace falta», dijo Lucía cruzándose de brazos. «Ya entiendo todo. La pregunta es, ¿mi hermano también lo sabe?» Carmen negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Por favor, no le digas nada. Solo necesito un poco más de tiempo para explicarle». «¿Tiempo para qué? ¿Para seguir mintiéndole?» Lucía mantuvo la voz baja, pero su enojo era evidente. «Diego está enamorándose de ti, y tú estás aquí jugando a ser pobre mientras tu familia probablemente está desesperada buscándote. Tú no entiendes», susurró Carmen desesperadamente. «Si vuelvo, me van a obligar a casarme con alguien que no amo, con alguien que va a destruir todo lo que tu hermano representa. Por eso exploto el yate, por eso huí. No puedo ser parte de esa destrucción». Lucía la estudió por un momento. A pesar de su enojo, había algo en la desesperación de Carmen que le pareció genuino. «Entonces díselo a Diego», le dijo finalmente. «Dile la verdad. Él merece saber en qué se está metiendo». Pero antes de que Carmen pudiera responder, escucharon el motor de un carro poderoso deteniéndose frente a la casa. A través de la ventana vieron las luces de varios vehículos lujosos iluminando la calle polvorienta del barrio pesquero. Carmen palideció. «Oh, no», murmuró. «Me encontraron». Capítulo 3. La heredera revelada. La puerta de la casa tembló bajo los golpes autoritarios.
Diego se despertó sobresaltado y encontró a Carmen y Lucía paralizadas en la sala, con la laptop abierta mostrando artículos sobre la desaparición de una heredera millonaria. «¿Qué carajo está pasando aquí?», murmuró Diego. Pero antes de que Carmen pudiera responder, una voz masculina gritó desde afuera. «Camila, sé que estás ahí. Abre la puerta ahora mismo». Diego miró a Carmen con una mezcla de confusión y dolor que le partió el corazón a ella. «¿Camila?», preguntó en voz baja. Elena apareció en la sala alarmada por el ruido. Los golpes en la puerta se volvieron más insistentes. «Diego, abre esa puerta antes de que la tire abajo», ordenó la voz desde afuera. Con manos temblorosas, Diego abrió la puerta y se encontró cara a cara con un hombre alto, vestido con un traje que probablemente costaba más que el salario anual de $1,200. Toda su familia. Detrás de él había otros 3 hombres con aspecto de guardaespaldas y más atrás una fila de carros negros con vidrios polarizados. «Tú debes ser el pescadorcito que ha estado jugando a ser héroe», dijo el hombre con una sonrisa fría. «Soy Rafael Medina. Vengo por mi prometida». Carmen apareció detrás de Diego, con la cara pálida pero la barbilla en alto. «No soy tu prometida, Rafael. Nunca lo fui realmente». Rafael entró a la casa sin permiso, mirando alrededor con disgusto evidente. Sus ojos se detuvieron en las paredes descascaradas, los muebles humildes, el olor a pescado que impregnaba todo. «Vaya, Camila, has estado jugando a la casita con bastante entusiasmo», dijo con sarcasmo. «Muy entretenido, estoy seguro, pero ya es hora de volver al mundo real». Diego sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Miró a Carmen, Camila, buscando alguna explicación en sus ojos. «¿Camila Delgado?», preguntó con voz ronca. «¿Eres Camila Delgado de Naviera Delgado?». Carmen asintió lentamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Diego, yo quería decírtelo, pero nada», explotó Rafael. «¿Realmente le has estado contando nuestros planes familiares a un pescador? ¿Sabes lo que podría hacer con esa información?». Diego se sintió como si acabaran de golpearlo en el estómago. Naviera Delgado era una de las empresas que más daño hacía a los pescadores pequeños como él. Sus barcos industriales arrasaban con los bancos de peces, sus rutas comerciales monopolizaban los mejores puertos, sus políticas de precios ahogaban a los competidores pequeños. «¿Tú eres de esa familia?», preguntó Diego dando un paso atrás. «La familia que nos está destruyendo». «Diego, por favor, déjame explicarte», suplicó Camila. «¿Explicar qué?», gritó Diego. «¿Explicar que has estado aquí riéndote de nosotros? ¿Jugando a ser pobre mientras tu familia nos quita el sustento?». Rafael sonrió con satisfacción al ver el dolor en la cara de Diego. «Bueno, parece que nuestro pescadorcito finalmente entiende la situación. Camila, recoge tus cosas. Nos vamos». «No voy a ningún lado contigo», gritó Camila. «Y mucho menos voy a casarme contigo». La sonrisa de Rafael se volvió peligrosa. «Oh, si vas a casarte conmigo. Porque si no lo haces, tu nuevo amiguito pescador va a descubrir lo que pasa cuando la gente de su clase interfiere con los planes de gente como nosotros». Elena, que había estado silenciosa hasta ese momento, se acercó a Rafael con la dignidad feroz de una madre protectora. «Oiga, señor, no sé quién se cree que es, pero en mi casa se habla con respeto». Rafael la miró como si fuera un insecto molesto. «Señora, usted no tiene idea de con quién está hablando. Una llamada mía y su hijo pierde su licencia de pesca. Otra llamada y su hija pierde su beca universitaria. Una tercera llamada y usted pierde su seguro médico». El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego sintió cómo la realidad de la situación se asentaba sobre él como una losa de cemento. Este hombre tenía el poder de destruir a su familia con un chasquido de dedos. Camila miraba entre Diego y Rafael con desesperación creciente. «Rafael, esto no tiene nada que ver con ellos. Si quieres hablar conmigo, hablemos, pero deja a esta familia en paz». «Oh, claro que tiene que ver con ellos», dijo Rafael, disfrutando obviamente el momento. «¿Sabes lo que más me molesta, Camila? No es que hayas huido de nuestra boda. No es ni siquiera que hayas volado el yate de tu padre. Lo que me molesta es que hayas creído que podías escaparte con un pescador». Rafael pronunció la última palabra como si fuera una maldición.
¿Realmente creíste que ibas a vivir feliz para siempre en esta casa?, continuó, gesticulando despectivamente. ¿Comiendo pescado frito y durmiendo en un colchón en el suelo? Diego había escuchado suficiente. Se acercó a Rafael, quien inmediatamente fue flanqueado por sus guardaespaldas. «Quiero que salgas de mi casa», dijo Diego con voz controlada pero llena de furia. «Ahora». Rafael se rió. «¿O qué? ¿Me vas a golpear? Adelante, pescadorcito. Dame una excusa para arruinar tu vida completamente». Camila se interpuso entre ellos. «¡Basta!», gritó. «Rafael, si voy contigo ahora mismo, ¿prometes dejar a esta familia en paz?» «Camila, no», murmuró Diego. Ella lo miró con ojos llenos de dolor y amor. «Diego, yo lo siento mucho. Nunca quise lastimarte. Pero no puedo permitir que mi presencia destruya a tu familia». Rafael sonrió triunfante. «Qué romántico. Sí, Camila, si vienes conmigo ahora y dejamos de jugar estos juegos infantiles, tu pescadorcito y su familia pueden seguir con sus vidas mediocres sin interferencia». Camila tomó las manos de Diego entre las suyas. «Lo que sentí aquí contigo fue real», le susurró. «Fue lo más real que he sentido en mi vida, pero no puedo permitir que pagues por mis decisiones». Diego quería decirle que lucharan juntos, que encontraran una manera. Pero mirando a Rafael y sus guardaespaldas, pensando en su madre diabética, en Lucía y sus estudios, sabía que era una batalla que no podía ganar. «Vete», le dijo finalmente, con la voz quebrada. «Vete con él». Camila lo besó una última vez, un beso desesperado y lleno de lágrimas. «Te amo», le murmuró. Luego se dirigió hacia Rafael. «Vámonos», le dijo. «Pero esto no termina aquí. No voy a casarme contigo, Rafael. Prefiero morir antes que ser parte de tu mundo». Rafael se encogió de hombros. «Ya veremos. Tienes mucho tiempo para pensarlo mejor durante el viaje de regreso a Cartagena». Mientras se alejaban, Diego pudo escuchar a Rafael hablando por teléfono. «Sí, la tengo». «No, no fue tan difícil. Un pescador, ¿puedes creerlo? Por supuesto que no fue idea suya lo del yate. Esa explosión fue demasiado profesional para una niña mimada». Diego sintió que la sangre se le helaba. Rafael había admitido que él había orquestado la explosión del yate. Había intentado matar a Camila, y ahora se la llevaba como si nada hubiera pasado. Lucía se acercó a su hermano y puso una mano en su hombro. «Diego, esa Camila de verdad te ama. Vi cómo te miraba. Esto no se acabó». Pero Diego, viendo los carros negros desaparecer en la noche, sintió que sí se había acabado. ¿Cómo podía un simple pescador de Barranquilla luchar contra el poder de las familias más ricas de Colombia? Lo que Diego no sabía era que a 400 kilómetros de distancia, en Cartagena, un hombre mayor estaba sentado en su oficina con vista al puerto, leyendo un reporte sobre las actividades recientes de su hija. Y lo que había leído lo había hecho pensar que tal vez, solo tal vez, había subestimado completamente a Camila. Capítulo 4. Cuando los mundos chocan 3 días después de que Rafael se llevara a Camila, la vida de Diego se convirtió en una pesadilla burocrática perfectamente orquestada. Primero llegó el inspector de pesca. «Diego Ramírez», dijo el hombre uniformado revisando un portapapeles lleno de formularios. «Hemos recibido una denuncia anónima sobre irregularidades en su licencia de pesca artesanal». Diego miró el documento que le extendían. Según los papeles, había violado regulaciones que ni siquiera sabía que existían: pescar en zonas supuestamente restringidas, usar redes de un tamaño incorrecto por 3 centímetros, no reportar capturas menores. «Esto es ridículo», protestó Diego. «He pescado en estas aguas durante 15 años. Mi papá pescó aquí antes que yo. Las regulaciones han cambiado, señor Ramírez. Tiene 3 días para presentar nueva documentación o su licencia será suspendida indefinidamente». El mismo día, Elena recibió una llamada de su compañía de seguros médicos. «Señora Ramírez, lamentamos informarle que debido a una auditoría de rutina, hemos detectado irregularidades en su póliza. Su cobertura ha sido suspendida temporalmente mientras investigamos posibles inconsistencias en la información proporcionada». Elena, que había pagado religiosamente sus cuotas durante años, se quedó sin palabras. «Pero, señorita,
Yo necesito mis medicinas para la diabetes. Sin el seguro no puedo pagarlas. Ya entendemos su situación, pero hasta que no se resuelva la investigación no podemos procesar ningún reclamo. Al día siguiente fue el turno de Lucía. El director de su programa de maestría la citó a su oficina con cara sombría. Lucía, hemos recibido una acusación muy seria. Aparentemente, hay evidencia de que varias de tus tareas han sido plagiadas de fuentes internacionales. Lucía se quedó helada. ¿Plagio? Profesor Martínez, usted sabe que yo siempre hago mi propio trabajo. He estado en este programa durante 2 años. Lo sé, Lucía, y por eso esto me resulta tan extraño. Pero la evidencia parece bastante convincente. Vas a tener que enfrentar un comité disciplinario. Hasta entonces, estás suspendida del programa. Esa noche, mientras la familia se sentaba en silencio alrededor de la mesa de la cocina, Diego sintió el peso aplastante de la responsabilidad. Todo esto estaba pasando por su culpa, por haber permitido que Camila se quedara, por haberse enamorado de alguien de un mundo que él nunca debió haber tocado. «Es mi culpa», murmuró. «Todo esto es por mi culpa». Elena, a pesar de la preocupación por sus medicinas, puso una mano firme en el brazo de su hijo. «Diego, mijo, escúchame bien. Escúchame. En mis 65 años he aprendido algo. Cuando los poderosos atacan a la gente trabajadora, no es porque los trabajadores hayan hecho algo malo. Es porque los poderosos tienen miedo de algo». «¿Miedo de qué, mami?», preguntó Lucía. «¿Miedo de un pescador?». «Miedo de que su hija haya encontrado algo real», respondió Elena sabiamente. «Algo que su dinero no puede comprar». Mientras tanto, en Cartagena, Camila se encontraba prisionera en su propia casa familiar. La mansión Delgado, ubicada en el exclusivo barrio de Boca Grande, se había convertido en una cárcel dorada. Rafael había puesto guardias discretos pero efectivos, y cada movimiento de Camila era monitoreado. Su padre, Alejandro Delgado, era un hombre de 60 años que había construido su imperio naviero con una mezcla de visión empresarial y despiadada pragmatismo. Cuando Camila fue traída de vuelta, él esperaba una hija rebelde y caprichosa. Lo que encontró lo desconcertó completamente. «Papá, necesito hablar contigo», le dijo Camila la tercera noche después de su regreso. Alejandro la miró desde detrás de su escritorio de caoba. Su oficina tenía una vista panorámica del puerto de Cartagena, donde decenas de barcos de su flota se preparaban para zarpar. «Escucho, Camila. Aunque espero que sea para disculparte por este numerito y programar tu boda con Rafael. No me voy a casar con Rafael», dijo Camila con una calma que sorprendió a su padre. «Y no porque sea una rebelde caprichosa, sino porque sé algo que tú no sabes». Alejandro arqueó una ceja. «¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que sabes que yo no sé?» «Sé que Rafael fue quien ordenó la explosión del yate. Intentó matarme, papá». Alejandro se quedó inmóvil. Durante 30 años de negocios, había desarrollado un instinto infalible para detectar mentiras, y en la voz de su hija no había ni rastro de falsedad. «Explícate», dijo simplemente. Camila le contó todo, cómo había escuchado a Rafael hablando por teléfono sobre resolver el problema de Camila permanentemente, cómo había descubierto los planes de la fusión que destruiría cientos de pequeños negocios pesqueros, cómo había huido en el yate solo para que éste explotara en el mar. «Y después», continuó Camila, «cuando llegó a buscarme, admitió frente a Diego que la explosión había sido demasiado profesional para una niña mimada. Lo dijo él mismo, papá». Alejandro procesó esta información en silencio. Rafael Medina era el heredero de la segunda naviera más grande de Colombia. Una fusión entre las familias Delgado y Medina crearía un monopolio que dominaría completamente el Caribe colombiano. Pero si Rafael era capaz de intentar asesinar a Camila... «Hay algo más», dijo Camila. «Durante las semanas que estuve con Diego y su familia, aprendí cosas sobre nuestro negocio que nunca me habías enseñado». «¿Cómo qué?». «Como el hecho de que nuestros barcos industriales están devastando las poblaciones de peces hasta el punto que en 10 años no va a quedar nada que pescar. Como que hay cientos de familias como la de Diego que podrían ser aliados instead de competencia. Como que el futuro de nuestro negocio no está en ser más grandes, sino en ser más inteligentes». Alejandro estudió a su hija con nueva atención. En sus 30 años,
Camila había sido educada en los mejores colegios, había estudiado administración de empresas en Londres, pero siempre había parecido más interesada en las fiestas sociales que en el negocio familiar. Esta mujer sentada frente a él hablaba con una convicción y una comprensión que no había visto antes. «¿Y qué propones?», preguntó. «Propongo que cancelemos la fusión con los Medina. Propongo que desarrollemos un modelo de negocio que incluya a los pescadores artesanales instead de destruirlos. Y propongo que investigues a fondo las actividades de Rafael antes de entregarle a tu única hija». Alejandro se quedó pensativo por varios minutos. «Camila, aunque todo lo que me estás diciendo sea cierto, el acuerdo con los Medina ya está firmado. Cancelarlo nos costaría millones en penalizaciones». «¿Y cuánto nos va a costar cuando Rafael trate de matarme otra vez después de la boda?», preguntó Camila. «Porque papá, si me caso con él, no voy a durar ni un año, y entonces él va a heredar toda nuestra empresa». Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Delgado sintió algo parecido al miedo. Su hija tenía razón. Si Rafael había intentado matarla una vez, «Necesito pruebas», dijo finalmente. «Si Rafael realmente intentó asesinarte, necesito pruebas antes de poder actuar». «Las tengo», dijo Camila. «En el puerto de Barranquilla hay un pescador llamado Diego Ramírez. Rafael confesó frente a él que había orquestado la explosión. Si Rafael realmente quiere silenciarlo, va a seguir atacando a su familia». Alejandro tomó el teléfono. «Luis, quiero que investigues todas las actividades de Rafael Medina en los últimos 3 meses, y quiero que pongas vigilancia discreta en Barranquilla, en la familia Ramírez. Si hay cualquier irregularidad, quiero saberlo inmediatamente». Después de colgar, miró a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. «Camila, si tienes razón sobre Rafael, estamos en un problema muy serio. Pero si estás equivocada...». «No estoy equivocada, papá. Y hay algo más que necesitas saber. Ese pescador, Diego, él me mostró un mundo que yo no sabía que existía. Un mundo donde las personas se preocupan más por hacer lo correcto que por ganar dinero. Si perdemos eso por codicia, entonces ya hemos perdido todo lo que realmente importa». Alejandro Delgado había construido su imperio creyendo que el dinero y el poder eran las únicas cosas que importaban. Pero viendo la convicción en los ojos de su hija, comenzó a preguntarse si tal vez había estado equivocado todo este tiempo. Capítulo 5. Forjando nuevas aguas. 4 meses después de que Rafael se hubiera llevado a Camila, Diego había logrado resolver la mayoría de los problemas burocráticos que habían caído sobre su familia. Pero el costo emocional había sido devastador. Las noches sin dormir, los días corriendo entre oficinas gubernamentales y, sobre todo, la ausencia constante de Camila habían dejado su marca. Era un martes por la mañana, cuando Diego regresó de una jornada de pesca particularmente mala. Apenas había logrado capturar suficiente para cubrir el combustible y encontró un Mercedes negro parked frente a su casa. Por un momento, su corazón se aceleró pensando que Rafael había regresado, pero cuando se acercó, reconoció al hombre que bajaba del vehículo. Alejandro Delgado no se parecía en nada a su hija. Era alto, imponente, con el cabello gris perfectamente peinado y un traje que probablemente costaba más que el ingreso anual de Diego. Pero había algo en sus ojos que le recordó a Camila, una inteligencia aguda y, sorprendentemente, una pizca de humildad. «Diego Ramírez», dijo Alejandro extendiendo la mano. «Soy Alejandro Delgado. Creo que conoces a mi hija». Diego dudó un momento antes de estrechar la mano del hombre cuya empresa había estado compitiendo contra pescadores como él durante décadas. «Señor Delgado», dijo simplemente. «¿Podemos hablar?», preguntó Alejandro. «Tengo una propuesta que creo que podría interesarte». Elena apareció en la puerta, obviamente nerviosa por la presencia de otro hombre rico en su hogar. Alejandro se quitó el sombrero respetuosamente. «Señora Ramírez, lamento aparecer sin avisar. ¿Sería posible hablar con su hijo unos minutos?». Elena miró a Diego, quien asintió. «Claro, señor. ¿Gusta un tinto?». Alejandro sonrió genuinamente por primera vez. «Me encantaría, muchas gracias». Sentados en la pequeña sala de la casa,
Con Elena sirviendo café en tazas disparejas, Alejandro Delgado se veía completamente fuera de lugar. Pero Diego notó que el hombre parecía genuinamente cómodo, no condescendiente. «Diego, voy a ser directo contigo», comenzó Alejandro. «Durante los últimos 4 meses he estado investigando todo lo que mi hija me contó sobre su tiempo aquí, y he llegado a algunas conclusiones que van a cambiar completamente la dirección de mi empresa». Diego lo miró con escepticismo. «¿Ah, sí? Primero, Rafael Medina efectivamente intentó matar a Camila. Mis investigadores encontraron evidencia de que contrató mercenarios para sabotear el yate. Segundo, el modelo de negocio que hemos estado usando está llevando a nuestra industria al colapso total». Alejandro sacó una carpeta de su maletín. «¿Sabes cuántos peces había en estas aguas hace 20 años comparado con ahora?» Diego frunció el ceño. «Menos, obviamente, pero eso es por el calentamiento global, la contaminación. Es por la sobrepesca industrial», lo interrumpió Alejandro. «Nuestros barcos, mis barcos, han estado arrasando con ecosistemas completos. En 10 años, a este ritmo, no va a quedar nada que pescar para nadie». Diego lo miró fijamente. «Y me está contando esto porque mi hija me hizo entender algo. Los pescadores artesanales como tú no son nuestros enemigos, son nuestros socios naturales. Ustedes conocen estas aguas, entienden los ciclos de los peces, practican pesca sostenible por necesidad. Lo que nosotros tenemos es capital, logística y acceso a mercados». Alejandro abrió la carpeta y mostró documentos llenos de números y proyecciones. «Te propongo esto. Naviera Delgado va a crear una nueva división Pesca Sostenible Artesanal. Queremos establecer contratos exclusivos con cooperativas de pescadores pequeños para suplir nuestros restaurantes, hoteles y mercados de exportación con pescado fresco, sostenible y de calidad premium». Diego miró los números. Los precios que Alejandro estaba proponiendo eran 3 veces lo que él normalmente recibía por su pesca. «¿Y cuál es el truco?», preguntó. «No hay truco». «Bueno, sí hay una condición», dijo Alejandro. «Quiero que tú supervises toda la operación. Necesito a alguien que entienda tanto el lado artesanal como las necesidades del negocio. Mi hija me dice que tú tienes esa perspectiva». Diego se quedó silencioso por varios minutos, procesando la oferta. «¿Y Camila?», preguntó finalmente. La expresión de Alejandro se suavizó. «Camila va a dirigir la nueva división. Va a ser su proyecto, su responsabilidad. Diego, mi hija está enamorada de ti. Durante estos 4 meses no ha hablado de otra cosa que no sea regresar a Barranquilla y ayudar a construir algo mejor aquí. ¿Y usted está bien con eso? ¿Con que su hija millonaria se enamore de un pescador?». Alejandro sonrió. «Diego, durante 30 años construí mi fortuna creyendo que solo el dinero importaba. Pero viendo a mi hija durante estos meses, viendo la pasión con la que habla de este proyecto, de ti, de esta familia, me he dado cuenta de que estaba equivocado. La riqueza real no está en lo que tienes, sino en lo que puedes construir con las personas correctas». En ese momento, Lucía entró a la casa cargando libros y con una sonrisa enorme. «Diego, ¿adivina qué?», gritó, antes de notar a Alejandro. «Oh, disculpe, no sabía que tenía visita». «Lucía, él es el señor Alejandro Delgado», dijo Diego. Lucía palideció ligeramente, pero mantuvo la compostura. «Mucho gusto, señor Delgado». «El gusto es mío, Lucía. Diego me ha contado que estudias biología marina». «Sí, bueno, cuando no estoy suspendida injustamente», dijo Lucía con una sonrisa amarga. «Sobre eso», dijo Alejandro. «Hice algunas llamadas. Resulta que las acusaciones de plagio contra ti fueron fabricadas. Ya están siendo retiradas y vas a recibir una disculpa oficial de la universidad». Lucía lo miró boquiabierta. «¿Usted hizo eso?». «Mi hija me pidió que me asegurara de que todas las represalias contra tu familia fueran corregidas», explicó Alejandro. «Tu madre también va a recuperar su seguro médico, con retroactividad completa». Diego sintió una mezcla de gratitud y confusión. «¿Por qué está haciendo todo esto?». «Porque quiero que mi oferta sea considerada sobre sus propios méritos, no bajo coacción», respondió Alejandro. «Y porque después de investigar lo que Rafael le hizo a tu familia, me di cuenta de que tenía que corregir esos errores». 2 semanas después,
Diego se encontró en el puerto de Cartagena, en una oficina moderna con vista al mar, revisando contratos que todavía no podía creer que fueran reales. La nueva división de Naviera Delgado iba a empezar con 12 cooperativas pesqueras a lo largo de la costa caribeña, y Diego sería el coordinador regional con un salario que era 10 veces lo que había ganado en su mejor año pescando. Pero más importante que el dinero era el proyecto en sí. Por primera vez en su vida, Diego veía la posibilidad de que los pescadores pequeños no solo sobrevivieran, sino que prosperaran. La puerta de la oficina se abrió y Camila entró, vestida profesionalmente, pero con la misma sonrisa que había enamorado a Diego meses antes en su casa humilde. ¿Listos para cambiar la industria pesquera de Colombia?, preguntó. Diego se acercó a ella, todavía sintiendo la irrealidad de la situación. Camila, hay algo que tengo que preguntarte. ¿Qué? ¿Esto es real? ¿De verdad podemos hacer que funcione? Porque venimos de mundos muy diferentes. Camila tomó las manos de Diego entre las suyas. Diego, durante mis primeros 30 años viví en un mundo de dinero y apariencias y nunca me sentí real. Las 3 semanas que pasé en tu casa, ayudando a tu madre, aprendiendo de ti, fueron las primeras veces en mi vida que me sentí completamente viva. Se acercó más a él. Sí, venimos de mundos diferentes, pero lo que estamos construyendo es un mundo nuevo, un mundo que toma lo mejor de ambos. Y eso solo es posible porque tú me enseñaste que hay cosas más importantes que el dinero. Diego la besó, y por primera vez en meses sintió que todo iba a estar bien. Pero su momento fue interrumpido, cuando Alejandro entró a la oficina con cara sombría. «Tenemos un problema», dijo. «Rafael ha descubierto nuestros planes y no está contento». A través de la ventana podían ver un yate lujoso acercándose al puerto. En la cubierta, Diego reconoció la figura de Rafael Medina, y no venía solo. «¿Qué quiere?», preguntó Camila. «Evitar que destruyamos su monopolio», respondió Alejandro, «y recuperarte a ti, por las buenas o por las malas». Diego sintió que la vieja sensación de impotencia regresaba. ¿Cómo podía proteger a Camila y al proyecto que habían construido contra alguien con tanto poder? Pero esta vez no estaba solo. Tenía a Camila a su lado, tenía el respaldo de Alejandro y, más importante, tenía una causa por la que valía la pena luchar. «Pues que venga», dijo finalmente. «Esta vez estamos listos para él». Capítulo 6. Construyendo algo nuevo. Rafael Medina subió al muelle con la arrogancia de alguien que estaba acostumbrado a que el mundo se moviera según sus caprichos. Traía consigo a 3 abogados, 2 guardaespaldas, y una expresión que prometía problemas serios. «Alejandro», dijo Rafael, ignorando completamente a Diego y Camila. «Necesitamos hablar. En privado. Lo que tengas que decirme puedes decirlo frente a mi hija y mi nuevo socio», respondió Alejandro firmemente. Rafael sonrió con frialdad. «¿Socio? ¿Es así como le dices ahora a los empleados?». Diego sintió la sangre hervirle, pero Camila puso una mano tranquilizadora en su brazo. «Rafael», dijo Camila con voz calmada, «ya no tenemos nada de qué hablar. El compromiso se canceló hace meses». «Ah, pero ahí es donde te equivocas, querida Camila», dijo Rafael sacando un documento de su maletín. «Verás, el contrato de fusión entre nuestras familias incluye penalizaciones muy específicas por incumplimiento. 50 millones de dólares, para ser exactos». Alejandro frunció el ceño. Había revisado ese contrato cientos de veces, pero... «Además», continuó Rafael, «he estado investigando esta pequeña aventura empresarial que están planeando. Resulta que varias de las cooperativas pesqueras que quieren contratar están operando en aguas que técnicamente pertenecen a concesiones ya otorgadas. Concesiones que casualmente mi familia adquirió el mes pasado». Diego sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo era posible que Rafael hubiera predicho sus planes? «¿Cómo supiste de nuestro proyecto?», preguntó Camila. Rafael se encogió de hombros. «Camila, querida, ¿realmente creíste que no iba a tener vigilancia sobre ustedes después de todo lo que pasó? He estado al tanto de cada reunión, cada contrato, cada plan que han hecho». Uno de los abogados de Rafael se adelantó.
Señor Delgado, señorita Delgado, aquí tienen las órdenes judiciales. Cualquier intento de operar en esas aguas constituirá una violación de propiedad privada, punible con cárcel. Diego miró a Alejandro, quien había palidecido visiblemente. Meses de trabajo, docenas de familias que dependían de este proyecto, todo destruido por la venganza de un hombre despechado. Pero hay una solución muy simple, dijo Rafael con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Camila se casa conmigo como estaba planeado. Procedemos con la fusión de nuestras empresas, y este proyecto pesquero puede continuar bajo la supervisión de Naviera Medina Delgado. Jamás, dijo Camila. ¿Ni siquiera por salvar a todas esas familias pesqueras?, preguntó Rafael. ¿Ni siquiera por tu querido Diego? Diego había escuchado suficiente. Se acercó a Rafael ignorando a los guardaespaldas. Tú intentaste matar a Camila, dijo en voz baja pero firme. ¿Realmente crees que vamos a hacer tratos contigo? Rafael se rió. Ah, sí, esas acusaciones ridículas. Pescadorcito, ¿tienes alguna prueba de eso? Porque yo tengo testigos que confirman que estaba en una junta de directorio en Bogotá cuando ese yate tuvo su accidente. Tienes testigos comprados, dijo Camila. Tengo una coartada sólida, corrigió Rafael. Y ustedes tienen exactamente 24 horas para decidir. O Camila acepta casarse conmigo, o este proyecto muere, y varias personas van a la cárcel por operar ilegalmente en aguas privadas. Después de que Rafael se fuera, el silencio en la oficina era ensordecedor. Alejandro estaba revisando frenéticamente los documentos legales. Camila tenía lágrimas de frustración en los ojos, y Diego se sentía exactamente como se había sentido meses antes, completamente impotente contra el poder de los ricos. «Tiene que haber algo que podamos hacer», murmuró Camila. «Los documentos son reales», dijo Alejandro sombrío. Rafael efectivamente adquirió esas concesiones, y las penalizaciones por cancelar la fusión podrían llevarnos a la bancarrota. Diego se acercó a la ventana, mirando el puerto donde docenas de barcos pesqueros pequeños descargaban sus capturas del día. Familias como la suya, que dependían del mar para sobrevivir, que no tenían poder político ni influencias, pero que tenían algo que Rafael nunca entendería. «¿Qué pasa si no necesitamos esas aguas específicas?», preguntó Diego de repente. Camila lo miró. «¿Qué quieres decir?». Rafael compró las concesiones de las aguas donde pescan algunas de las cooperativas, pero no todas. Y además, ¿qué pasa si las cooperativas se mueven a aguas internacionales? Alejandro frunció el ceño. Las aguas internacionales están muy lejos de la costa. Los barcos pequeños no pueden llegar hasta allá de manera segura. «No con los barcos actuales», dijo Diego. «Pero ¿qué pasa si les proporcionamos embarcaciones más grandes? ¿Qué pasa si en lugar de 12 cooperativas pequeñas creamos 3 cooperativas grandes con barcos más modernos?» Camila empezó a entender. Sería más caro inicialmente, pero estaríamos completamente fuera del alcance legal de Rafael, terminó Alejandro. Y además, las capturas en aguas internacionales son mejores porque no han sido sobrepescadas. Diego asintió. Y hay algo más. Rafael está asumiendo que necesitamos operar exactamente como él opera. Pero ¿qué pasa si cambiamos completamente el modelo? Sacó su teléfono y mostró fotos que había tomado durante sus visitas a las cooperativas. Estas familias no solo pescan, también procesan pescado, hacen conservas artesanales, turismo pesquero, guías marinos. Rafael está pensando solo en el pescado, pero nosotros podemos crear una cadena de valor completa. Camila sonrió por primera vez en horas. Ecoturismo, procesamiento artesanal, productos gourmet, todo basado en sostenibilidad real. Alejandro comenzó a hacer cálculos mentales. Sería un proyecto más grande, más complejo, pero también más rentable. Y completamente legal. Diego sintió una chispa de esperanza. ¿Y las penalizaciones de la fusión? Alejandro sonrió lentamente. Ahí es donde Rafael cometió un error. Las penalizaciones aplican si cancelamos la fusión sin causa justificada. Pero intentar asesinar a la novia definitivamente califica como causa justificada. ¿Tienes pruebas?, preguntó Camila. Tengo algo mejor, dijo Alejandro. Tengo a alguien que puede testificar contra Rafael.
Sacó su teléfono y marcó un número. «Carlos, soy Alejandro Delgado. ¿Está listo nuestro amigo para hablar?» Después de una breve conversación, Alejandro colgó con una sonrisa satisfecha. Resulta que uno de los mercenarios que Rafael contrató para sabotear el yate tuvo un ataque de conciencia. Está dispuesto a testificar a cambio de inmunidad. Diego no podía creer lo que estaba escuchando. Eso significa que Rafael va a estar muy ocupado lidiando con cargos criminales como para interferir con nuestro negocio, dijo Camila. Y nosotros vamos a estar muy ocupados construyendo algo que va a cambiar la vida de cientos de familias. Diego la tomó en sus brazos. ¿Estás segura de esto, Camila? Porque una vez que empecemos no va a haber vuelta atrás. Va a ser trabajo duro, días largos, y no siempre va a ser glamoroso. Camila se rió. Diego, después de haber estado en tu casa ayudando a tu mamá a limpiar pescado y durmiendo en un colchón en el suelo, ¿realmente crees que me asusta el trabajo duro? 2. Años después, Diego estaba parado en la cubierta de uno de los nuevos barcos de la Cooperativa Caribeña de Pesca Sostenible, viendo cómo Camila dirigía una presentación para un grupo de inversionistas internacionales interesados en el modelo que habían desarrollado. La cooperativa ahora incluía 25 comunidades pesqueras, operaba una flota de 12 embarcaciones modernas y había diversificado hacia ecoturismo, procesamiento de alimentos marinos y programas educativos sobre conservación marina. Lucía había terminado su maestría y ahora dirigía el Departamento de Investigación Científica de la cooperativa. Rafael Medina había sido condenado a 10 años de prisión por intento de asesinato y había perdido control de su empresa. La fusión entre las familias Medina y Delgado había sido oficialmente cancelada sin penalizaciones. Pero lo más importante para Diego no estaban los números en los libros contables, sino las caras de las familias pesqueras que ahora tenían ingresos estables, seguro médico y educación para sus hijos. ¿En qué piensas?, preguntó Camila, acercándose después de terminar su presentación. En que hace 2 años yo era un pescador que apenas podía pagar las medicinas de mi mamá, y ahora estamos cambiando toda una industria. Camila sonrió. No, Diego. Hace 2 años eras un hombre con principios que arriesgó su vida para salvar a una extraña. Eso no ha cambiado. Solo ahora tienes las herramientas para ayudar a más gente. Diego la tomó de la mano. ¿Estás lista para la próxima aventura? ¿Cuál próxima aventura? Diego sonrió y se arrodilló en la cubierta del barco, sacando un anillo sencillo pero hermoso. La aventura de ser mi esposa. Camila se quedó sin palabras por un momento. Luego se rió y lloró al mismo tiempo. Sí, dijo. Sí, claro que sí. Mientras se besaban en la cubierta del barco, con el Caribe extendiéndose infinito frente a ellos, Diego pensó que tal vez su padre había tenido razón cuando le decía que el mar siempre provee para quienes lo respetan. El mar les había dado amor, propósito y la oportunidad de construir algo que honraba tanto sus orígenes como sus sueños. Y eso, pensó Diego, era más valioso que todo el dinero del mundo. 3 años después de su boda en la playa de Barranquilla, Diego y Camila Ramírez Delgado celebraban el 5º aniversario de la Cooperativa Caribeña de Pesca Sostenible en el puerto de Cartagena. La cooperativa ahora empleaba directamente a más de 400 familias y había expandido operaciones a Venezuela y Panamá. Lucía había terminado su doctorado y dirigía un instituto de investigación marina reconocido internacionalmente. Elena, con su diabetes bajo control gracias al excelente seguro médico, había abierto una pequeña escuela de cocina tradicional caribeña que era visitada por chefs de todo el mundo. Diego mantenía su rutina de salir al mar al menos 3 días a la semana, no porque lo necesitara económicamente, sino porque era quien era, un pescador que entendía que el océano era tanto su sustento como su responsabilidad. Camila había demostrado ser una empresaria formidable, pero nunca había perdido la humildad que había aprendido en la casa de los Ramírez. Su oficina en Cartagena tenía una vista espectacular del puerto, pero las paredes estaban decoradas con fotos de las familias pesqueras que formaban parte de la cooperativa. Su primer hijo, Alejandro Diego, tenía 2 años y ya mostraba una fascinación por el mar que hacía sonreír a sus padres. La historia de Diego y Camila
Había sido contada en periódicos de todo el mundo como un ejemplo de cómo el amor podía superar las barreras sociales. Pero ellos sabían que la verdadera historia era más compleja y más hermosa. Era la historia de dos personas que habían elegido construir un futuro que honraba tanto el pasado como los sueños del presente. Todavía enfrentaban desafíos. La competencia con grandes corporaciones, los cambios climáticos que afectaban las poblaciones de peces, las regulaciones gubernamentales que a veces favorecían a los poderosos sobre los trabajadores. Pero enfrentaban estos desafíos juntos, con la sabiduría práctica de que el amor verdadero no es solo sentimiento, sino el compromiso diario de elegir el bienestar del otro y trabajar hacia objetivos compartidos. Su matrimonio había comenzado con un rescate en el mar, pero había florecido en la construcción paciente de una vida que demostraba que los mundos diferentes no tienen que ser mundos enemigos. Pueden ser simplemente mundos que se complementan para crear algo completamente nuevo. ¿Qué te pareció la historia de Diego y Camila? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.